¿Qué tal en Irán? ¿Cómo fue la experiencia de Irán, Paco? Bueno, pues hombre, todas las experiencias son enriquecedoras y son bonitas y hay que vivirlas, pero Irán es un país, hombre, muy diferente al nuestro y para adaptarte pues cuesta, ¿no? Aparte estuve 1 año y medio. Ya, sí, sí. Y bueno, pues como dice el otro, cuando sales ya y te vienes de allí y demás, miras con perspectiva y dices, bueno, pues tuvimos que hacer muchos sacrificios porque yo digo que es otra forma de vivir totalmente distinta a la que tenemos aquí en España. Pero bueno, creo que deportivamente hicimos muy buen trabajo allí, Sí. Nos tuvimos que venir por otras cosas y ahora visto con perspectiva, pues oye, yo estoy contento de haber tomado también esa decisión, ¿no? Y eso que hubo momentos que lo pasamos realmente mal en el aspecto de, bueno, pues que allí no se vive como se vive en España. Ya. Allí es otra manera, otra religión, otra cultura, otra manera de hacer las cosas. Y entonces, bueno, pues allí lo que se va es a currar, Claro, y a lo tuyo y casi a abstraerte de todo lo demás, ¿no? Exactamente, pues entonces claro, el tiempo pasa pues muy lento. ¿Y por qué tomas la decisión de volver? Hombre, pues empezaron ya un poco los conflictos, todos los que estamos informados. En estos últimos hubo un ataque primero de Israel a una embajada iraní y luego con la respuesta de Irán a Israel y luego una respuesta de Israel a Irán. Entonces, en aquel umbral de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, nosotros desde luego pues allí estábamos muy incómodos. De verdad que nunca pasamos miedo ni nunca nos sentimos inseguros, pero todos los días coger el teléfono y oír a tus hijas llorando, que te vengas para acá, papá, que te vengas para acá, que las noticias que nos dicen son de que van a entrar en guerra, que no sé. Pues hombre, al final lo que hace es tener la cabeza más en otro sitio que donde la tienes que tener. ¿Y lo entienden en el club cuando le dices, oye, mira, que me vuelvo a España? Hombre, les costó porque ellos la verdad que estaban muy contentos con nosotros, ¿no? Entonces cuando le dijimos que nos queríamos marchar, lo normal que el primero que te diga, no, hombre, tranquilos, que no va a pasar nada, que claro. Yo entiendo, pero luego, oye, siempre lo hemos tenido a nuestro lado, nos hicieron la vida muy fácil, nos arreglaron todo rápido para poder salir. Y bueno, y la verdad que el club se portó con nosotros. Se han portado bien. Muy bien. Oye, Paco, hace 2 semanas, 10 días, cambió de entrenador el Deportivo de La Coruña y sonó tu nombre en algún momento. Quiero saber si de verdad hubo alguna llamada, tanteo o algo, por un lado, y si te hubiera gustado. No hubo absolutamente nada y ya además ese tema empieza a cansarme, ¿no? Ya. Cada vez que el deporte tiene que cambiar de entrenador suena mi nombre y muchas veces a mí que suene no me preocupa, pero que por ejemplo luego se oigan rumores como que yo he pedido mucho dinero o que yo he sido el que no he querido ir, eso sí me duele porque yo soy deportivista. Ya. Y mira, no sé si recuerdas, ¿te acuerdas una vez que me dijiste? Lo recuerdo, es que te lo voy a decir ahora mismo, sí. Exactamente. ¿Iría gratis al Deportivo? ¿Yo qué te dije? Digo, si le hace falta al Deportivo que yo vaya gratis, yo iré gratis al Deportivo a entrenar. Que no es el caso ahora, pero si algún día el Deportivo me necesita a mí, aunque sea gratis... Sí, lo dijiste públicamente en los micrófonos de Largueros, sí. Pero bueno, en todos estos rumores, pues siempre hay alguno que sacan también un poco los pies del tiesto, ¿no? Entonces, no, es que Paco no ha querido venir, no, es que sí o sea, a mí me llamaban periodistas de Coruña diciéndome, oye, nos aseguran desde el club que es que se han puesto en contacto contigo. Y yo le decía, pues oye, pero eso pues, en esta última. Sí, te puedo asegurar que no. Oye, te doy mi palabra de que a mí no se me ha puesto nada. Y no pasa nada, oye, no pasa nada. Pero es que nadie habló conmigo. O sea, pero bueno, ya luego uno empieza a inventarse, no, es que ha dicho que no, es que ha pedido mucho dinero, no, es que ha dicho, no, nada de eso. Nadie se ha dirigido a mí para entrenar Deportivo, lo cual me parece perfecto. Yo al Deportivo siempre le desearé lo mejor del mundo. Pero claro, ya entra en estos rumores y en estas historias, me fastidia un poco, ¿no? Y además, yo creo que incluso para el director deportivo del Deportivo, tampoco es una situación cómoda, ¿no? El que te estén bombardeando constantemente, oye, que para mí es un honor, ¿no? Que me pongan en ese equipo siempre porque es un equipo que quiero mucho, he estado muchos años e incluso vivo allí en Coruña. Pero ya llega un momento también que empieza a cansarme un poco no me extraña. ¿Sigues que en el modo club más que selección? Pues mira, sí es cierto que prefiero un poco la opción. Trabajo del día a día. Al final cuando me dicen cuál es la preferencia, vamos a ver un poco hacia dónde nos lleva el fútbol. Cuando digo eso es ver un poco, analizar qué es lo que tenemos, lo que nos ilusiona, si nos convence y detrás luego tomar la decisión. Es cierto que he tenido alguna posibilidad también de mirar un poco de frente a alguna selección, pero si me preguntas cuál es mi preferencia, yo prefiero la competición nada más diaria, ¿no? Nada más salir del West Ham hubo rumores de Bélgica, ¿no? Que se había interesado por ti Bélgica, ¿no? La selección. Bueno, hubo contactos. Hubo interés de algunos equipos y pues es buen equipo, ¿no?
Bueno, sí, sin duda, pero al final decidimos, yo creo que era un momento donde debíamos de resetear, de ganar en energía, en tiempo, en perspectiva, y también seguramente a veces nos viene bien a los entrenadores el coger esos puntos de referencia para mirar para atrás, ver las cosas que uno tiene que refrescar, claro. Seguir progresando, seguir cambiando cosas y analizar lo que tú crees que quizás podías haber hecho mejor. También que siempre hay cosas que podrías haber hecho mejor, seguro. España, ya sabes que aquí los nervios vienen enseguida. Sin embargo, en Inglaterra da la impresión de que tienen más paciencia los clubes. Pero Julen Lopetegui llega en verano y ¿qué pasa? Bueno, pues seguramente la expectativa que en un momento dado se genera, al final, por diferentes momentos o motivos, el equipo seguro no está donde pensábamos que debía estar, pero creo que estábamos cerca, relativamente cerca a las posiciones. En una zona media, ¿no? Sí, a las posiciones que el equipo creo que debía de aspirar este año, y con la idea de seguir formando y mejorando ese proyecto en el futuro, cambiando evidentemente cosas, jugadores, estructuras, y que creo que con un conocimiento mucho más profundo de la plantilla y también la plantilla de nosotros, realmente no esperábamos ese cambio, pero sucedió y tuvimos que aceptarlo en un momento donde, insisto, estábamos a punto de enfrentar la segunda vuelta, con la posibilidad del mercado, con 2 partidos consecutivos en casa y con una situación en la que solamente habíamos perdido ante rivales, ante los grandes, ¿no? Ante Aston Villa, el City, el Liverpool. Sí, ante los equipos de nuestra liga realmente habíamos competido bien, también con la sensación de que en esos otros partidos podíamos haberlo hecho mejor, y seguramente también con el conocimiento de poderlo hacer en la segunda vuelta, pero bueno, hoy al final tomaron la decisión que tomaron y tuvimos que aceptarlo. ¿Te sorprendió o te lo olías ya? No, nos sorprendió porque, insisto, estábamos en una posición más o menos, de hecho habíamos estado en un momento peor, ¿no? Durante la temporada, y bueno, y además veníamos de hacer un partido bastante bueno ante el City, a pesar de que perdimos. Creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada. ¿Pero bueno, fue así de la noche a la mañana? Bueno, fue una decisión... Una llamada, Julen, oye. Sí, fue una llamada, tomaron la decisión, me lo transmitieron y al final, pues oye, pues... esas cosas nunca hay un momento bueno, ni una manera buena, pero siempre desde la educación, el respeto y bueno, y lo aceptamos, y lógicamente con un disgusto que uno poco a poco trata de digerirlo y de hacer la digestión que ya está hecha, y mirando para adelante con ilusión al futuro. La Premier, me preguntas por ella, sí que es una competición que los que hemos tenido la suerte de poder competir y estar en ella, te atrae, te engancha y te motiva a mí me ilusiona mucho la Premier, me sigue ilusionando, me ha gustado y me seguirá gustando. Todos los que vais allí decir lo mismo, ¿eh? Sí, porque yo creo que se consigue, primero porque desde mi punto de vista a nivel de liga es la mejor competición. España es una competición maravillosa, Italia ha crecido mucho, Alemania, Francia también, pero yo creo que Inglaterra, sinceramente, creo que es la competición más completa. A nivel de organización, a nivel de ambiente futbolístico, a nivel de recursos, bueno, no, mis opiniones no pretenden desmerecer a nadie, sino dar la mía simplemente, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel de recursos económicos, a nivel de gestión y culturalmente de lo que supone el fútbol para Inglaterra, yo creo que lo hace muy bien. ¿Cómo venden el producto, no? ¿Cómo venden el producto? ¿Qué producto se vende a nivel futbolístico? Tiene un matiz el fútbol inglés, cuando se habla muchas veces de ritmo inglés, que es algo que no te permite levantarte de la silla a veces para irte ni al baño. Eso no es ni más ni menos que la continuidad del juego, es decir, no es que tengan 3 piernas o 3 pulmones, ¿no? Y ahí sí que creo que interviene mucho, creo que un poco la sensación del protagonismo que también el propio árbitro siente en el juego. Eso es algo que a mí me ha llamado la atención, que me gusta, que no es que sean ni mejores ni peores, ni ninguna, se equivocan como todos, nos equivocamos, pero sí que tienen un cierto compromiso con la continuidad del juego. Con el espectáculo, con no cortar tanto el juego. Sí, pues un ejemplo, una presión tras pérdida, pues hay un hecho individual, que gana la presión, si gana el equipo que defiende, hace una transición, y si pierde, la recibe. Eso parte del partido. Si tú a la mínimo contacto, a la mínima acción, tú permanentemente paras el juego, nunca se rompe el juego. Entonces ese ritmo es mucho más discontinuo, no es tan continuo. Creo que es una de las claves para mí del juego del fútbol inglés, ¿no? Para mí sí. Porque todo el mundo hablamos del ritmo, fíjate cómo suben, cómo bajan, pero claro, es verdad que a lo mejor tú que estás allí dentro te das cuenta que una de las claves es esa, no parar a lo mejor. Creo que es una de las cosas que además tanto como igual se para aquí, no lo sé. Nos obliga a adaptarnos. Tú tienes esa sensación, ¿no?
Sí, tengo la convicción. Sí. Nos obliga a adaptarnos a los entrenadores, a los jugadores también, porque es un baremo un pelín diferente. Pero bueno, creo que en general creo que es un compendio de circunstancias que hace que sea una competición muy atractiva, sin ninguna duda. Luego llegó la aventura del Madrid. ¿Y qué nota te pusiste al Julen Lopetegui del Madrid? Bueno, fue una... Porque fuiste cogiendo retos, fue un año, ¿no? Selección, fue un año, Real Madrid. Fue un año postmundial, con la complejidad que eso tiene un equipo donde yo creo que teníamos, si no recuerdo mal, 9 finalistas en el Mundial. Es decir, con todo eso retrasó mucho la incorporación. Bueno, en definitiva es un postmundial, año postmundial, equipos que tienen mucha gente, no suele ser... los inicios suelen ser un poquito más complejos. A pesar de ello, yo creo que tuvimos un buen inicio. Y es cierto que tuvimos una racha de 4 partidos donde pasamos de hacer un partido, recuerdo, contra la Roma en Champions en casa, extraordinario, muy bueno, y pasamos de ser un equipo que era capaz de tener un sentimiento colectivo con un talento grandísimo, que es como siempre tiene el Real Madrid, a perder 4 partidos. Recuerdo Levante, Alavés, teniendo infinidad de ocasiones, cosas que el fútbol tiene, y fueron suficientes porque el Real Madrid es el Real Madrid, y a veces pues esa exigencia, estábamos a 7 puntos del Barcelona y el mes de octubre, y creo que en ese momento tomaron la decisión de cesarnos. Es cierto que luego el equipo terminó a 19 puntos del Barcelona. A 19 puntos. Sí, porque a veces, pues digo, cuando a veces te toman las decisiones, pues siempre crees que no es suficiente, pero yo, sinceramente, sí teníamos, en aquella época también lo comentamos muchas veces, teníamos el compromiso absoluto de los jugadores y pensábamos que íbamos a estar en condiciones de poder competir por todo. No pudo ser, aprender de la experiencia, mirar para adelante, totalmente. Y para Sevilla. Y algún día, ahí viene una etapa más bonita. ¿Te gustaría algún día volver a esa sensación de decir, no acabé mi etapa en el Real Madrid? En el mundo del fútbol decir qué es lo que puede pasar, pero nunca sabes lo que pueda pasar. Pero es cierto que uno siempre está orgulloso de lo que ha vivido, con cosas buenas, cosas menos buenas, porque de todo aprendes y al final sacas conclusiones para seguir creciendo en tu profesión como entrenador y en la vida. Y yo creo que todo eso nos vino muy bien para los años históricos, los siguientes 4 años históricos que tuvimos en el Sevilla. Totalmente, ¿no? De todo aprende uno, ¿no? Luego llegó la aventura del Madrid. ¿Y qué nota te pusiste al Julen Lopetegui del Madrid? Fue una... Porque fuiste cogiendo retos, ¿no? Selección, Real Madrid. Fue un año postmundial, con la complejidad que eso tiene un equipo donde yo creo que teníamos, si no recuerdo mal, 9 finalistas en el Mundial. Es decir, con todo eso retrasó mucho la incorporación. Bueno, en definitiva es un postmundial, año postmundial, equipos que tienen mucha gente, no suele ser... los inicios suelen ser un poquito más complejos. A pesar de ello, yo creo que tuvimos un buen inicio. Y es cierto que tuvimos una racha de 4 partidos donde pasamos de hacer un partido, recuerdo, contra la Roma en Champions en casa, extraordinario, muy bueno, y pasamos de ser un equipo que era capaz de tener un sentimiento colectivo con un talento grandísimo, que es como siempre tiene el Real Madrid, a perder 4 partidos. Recuerdo Levante, Alavés, teniendo infinidad de ocasiones, cosas que el fútbol tiene, y fueron suficientes porque el Real Madrid es el Real Madrid, y a veces pues esa exigencia, estábamos a 7 puntos del Barcelona y el mes de octubre, y creo que en ese momento tomaron la decisión de cesarnos. Es cierto que luego el equipo terminó a 19 puntos del Barcelona. A 19 puntos. Sí, porque a veces, pues digo, cuando a veces te toman las decisiones, pues siempre crees que no es suficiente, pero yo, sinceramente, sí teníamos, en aquella época también lo comentamos muchas veces, teníamos el compromiso absoluto de los jugadores y pensábamos que íbamos a estar en condiciones de poder competir por todo. No pudo ser, aprender de la experiencia, mirar para adelante, totalmente. Y para Sevilla. Y algún día, ahí viene una etapa más bonita. ¿Te gustaría algún día volver a esa sensación de decir, no acabé mi etapa en el Real Madrid? En el mundo del fútbol decir qué es lo que puede pasar, pero nunca sabes lo que pueda pasar. Pero es cierto que uno siempre está orgulloso de lo que ha vivido, con cosas buenas, cosas menos buenas, porque de todo aprendes y al final sacas conclusiones para seguir creciendo en tu profesión como entrenador y en la vida. Y yo creo que todo eso nos vino muy bien para los años históricos, los siguientes 4 años históricos que tuvimos en el Sevilla. Totalmente, de todo aprende uno, ¿no? Muy buen recuerdo. Ya te digo. Ahí te quieren, ¿eh? O sea, ya te quieren. Sí, la verdad que el cariño es mutuo, sin ninguna duda. Ahora viene el derbi. Viene el derbi. Sí. O sea, el Betis partido único. Partido único, ¿no? No sé, ¿te parece el derbi más especial de...? Es un partido, para mí sí. Es un partido único.
Más que un Madrid-Atleti, más que un Manchester United-Manchester City, Sevilla, ya que has Betis, vivido... Betis-Sevilla, hay un matiz muy especial que es en Sevilla. Y eso los que viven en Sevilla me entenderán. Entonces, al margen de lo que es lógicamente la rivalidad, y lo que es pero está el carácter sevillano dentro de esa rivalidad, esa pasión hace que sea un partido tremendamente especial, que se empieza a jugar mucho tiempo antes y se termina de jugar mucho tiempo después, sobre todo si lo pierdes. si lo ganas termina antes, pero si lo pierdes se hace eterno. Así es. Bueno, buen recuerdo. Dejó allí en Sevilla Julen Lopetegui. 12 años sin puntuar, 28 años sin ganar el Español en casa del Real Madrid. Las estadísticas a veces es mejor no mirarlas, ¿no? Bueno, al final realmente tienes que olvidarte un poco, porque sí que el Madrid repite bastante plantilla, pero nosotros, por ejemplo, desde la última vez la plantilla ha cambiado bastante. Entonces, pues bueno, hay que olvidarse un poco de eso, centrarnos en nosotros y bueno, y lo que te digo, mañana ir a competir el partido, a tener personalidad con balón y a correr mucho cuando no lo tengamos. ¿Cómo estás viendo al Real Madrid en este arranque de temporada en el que ya ha empatado 2 partidos, se ha dejado 4 puntos? Se habla de crisis del Real Madrid, te he oído decir en rueda de prensa me río de la crisis del Real Madrid, ¿no? Si el Real Madrid está en crisis. Hombre, que a mí que hablen de crisis del Madrid me suena cachondeo, la verdad. No te puedo decir otra cosa. Un equipo... Mister está montado así, o sea, es así. Hombre, con ese entrenador, con la plantilla que tiene, bueno, y con todo lo que tiene cuando juega en casa, con lo que ayuda a ese público y ese campo, pues ya te digo, me suena un poco a broma, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol y demás, que cuando no ganas, pues sí. Y más un equipo como el Madrid, pues... Si aguantasteis, ahí estáis en la Champions, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, a ver, un equipo como nosotros, lo extraordinario fue lo del año pasado. Este año, pues, más o menos estamos en la normalidad, ¿no? En nuestra normalidad, que es luchar, pues bueno, pues tener esa seguridad de estar en primera división, y estamos ahí en mitad de la tabla a día de hoy, claro. y bueno, compitiendo en Champions, que también es un sueño para nosotros. Pero sí, si hablas del año pasado, bueno, insuperable, como dices tú, no hay nada, pero sí que es muy, muy complicado. Es que acabamos por delante de Atlético de Madrid, Barça y Madrid solamente por delante nuestra. Es muy, muy difícil repetir algo así, ¿no? Joder, es una pasada. Oye, y claro, con todas las bajas que tuviste también, ¿no? Con las bajas tan importantes de Aleix, de Savinho, de Dovic, de Jan Couto, de Eric García. Fíjate de lo que estamos hablando. Cuesta, evidentemente, mantener el nivel deportivo, pero psicológicamente... A un equipo como el Girona, que me imagino que tuviste que tener un poco mantener los pies en el suelo a muchos de ellos cuando estabais tan arriba, ahora has tenido que trabajar mucho también en lo psicológico para decir ahora somos otro equipo. No penséis que hay que hacer que vamos a hacer lo mismo que el año pasado, ¿no? Total, pues por ahí va un poco la gestión de este año. Claro. Yo, bueno, más que yo, el club desde el principio siempre hemos tenido la idea de no compararnos. O sea, no podemos comparar una temporada con la del año pasado. Esta temporada con la del año pasado no la puedes comparar nunca. Y hay muchos jugadores que, bueno, que se ven en esa situación de que el año pasado les salía todo perfecto porque tuvimos un año fantástico, y que este año pues cuesta más porque los procesos y los proyectos pues van cambiando, y el fútbol tiene tanta incertidumbre que es muy difícil acertar desde el principio con la idea, con jugadores nuevos, y hay que seguir, pues bueno, trabajando y creciendo. Pero hoy me ha dicho una persona, yo creo que a Mitchell se le queda pequeño el Girona, con todo el respeto para el Girona, me ha dicho. Bueno, yo te digo que los proyectos son los que te hacen grande o no, y a mí el proyecto del Girona me encanta y formo parte de él, y creo que a mí el Girona también me ha hecho muy, muy grande. De hecho, estoy en segunda B y con momentos difíciles, y he tenido la confianza y la seguridad de que iba a continuar, porque en el club confiaban mucho en mí. Entonces, para mí los proyectos están por encima de, bueno, muchas veces de lo que piensa la gente de los clubs. Hay clubs donde tienen mucha historia y muchos títulos detrás, pero vas en un momento que no es el adecuado y no estás a gusto y no estás feliz. Y yo aquí estoy en un proyecto que de verdad que me atrae mucho y que quiero formar parte de él. En este año que compagináis tantas competiciones, ¿te ha resultado más complicado la preparación de la semana al no tener apenas días para entrenar? Eso por un lado. Y lo segundo, ¿ahora cómo te las apañas para las sesiones de entrenamientos con tan pocos efectivos? ¿Tiras del filial o cómo estás haciendo? Bueno, en la primera ya lo sabes, vosotros que habéis tenido la suerte de jugar 3 competiciones cuando estabais en el Real Madrid,
yo lo veo muy difícil y muy complicado para un entrenador. A nivel de entrenamiento es muy complicado. Yo utilizo ahora mucho el vídeo, utilizo mucho la charla individual, pero siempre me falta algo, porque creo que el jugador tiene que sentir en el terreno de juego lo que va a vivir el fin de semana, y eso a día de hoy no lo tenemos, y eso a mí me genera mucho más estrés que el año pasado, que yo un jueves ya sabía un poco por dónde respiraba el jugador, y eso este año me está faltando. Y con respecto a lo otro, pues te digo que sí, estamos tirando, pues estamos haciendo mucho 11 contra 0, es la realidad, o sea, hacer mucho analítico, que a mí no me convencía del todo, pero es la mejor manera de... No te queda otra casi. Claro. Y luego, pues sí, el típico, no partidillo contra el filial, pero sí que te venga media hora o 45 minutos el filial para hacer pues un poco el táctico que tú quieres con respecto al rival que te vas a enfrentar. También lo hemos hecho alguna vez. ¿Has podido mantener el bloque prácticamente a todos y con algún refuerzo que ya tendrías en mente? ¿Cuál hubieses pensado que podría ser el techo de ese equipo? Álvaro, eso nunca lo sabremos, pero veo... yo tenía ¿Sabías mucho capacidad miedo... de mejora todavía al equipo? Yo lo que le veía una capacidad de crecimiento en la competición total, porque en diciembre, si os acordáis, hubo muchos, que si Miguel Gutiérrez le quería no sé dónde, que si a Sabio que se iba a ir ya, que si Dobbik tenía ofertas, vinieron ofertas en el mercado de invierno. El año pasado yo dije, se nos va a hacer larga la temporada porque aquí hay mucha gente joven que les están tocando ya y sin embargo el equipo no bajó la intensidad del entrenamiento en ningún momento, sobre todo entrenando. Yo veía al equipo y decía, joder, este equipo va solo. O sea, disfrutabas de cada entrenamiento, veías a la gente entrenar, Eric, todos. Entonces yo tenía la sensación, digo, joder, este equipo, si trabajas con ellos 2 años, pueden conseguir cualquier cosa. Evidentemente era imposible. Era imposible. Claro. Era imposible y todos lo sabíamos, porque es que uno Pichichi, el otro jugador joven, yo creo que revelación. Eric era del Barça, Jan Couto era del City y Aleix era el único que... Pero claro, nosotros como club necesitamos vender y Aleix era la perla que podíamos vender. Es un partido distinto al resto, ¿no? Y usted lo sabe bien, que lleva ya en Sevilla 5 años, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que es un partido distinto. Primero porque hay una rivalidad entre los equipos muy fuerte. Esta rivalidad que ojalá siempre se mantuviera solamente en la parte deportiva. Y por segunda razón, claro, son 3 puntos muy importantes para lograr objetivos y mucho más cuando el equipo que pierde queda frustrado hasta el próximo derbi de la próxima temporada. Entonces es un partido que se alarga mucho en el tiempo, a pesar de que los 3 puntos son los mismos que otros partidos. Sí. No es que dure una semana, es que dura hasta el derbi de la siguiente temporada. Sí. En este caso. ¿Y la semana del derbi en qué cambia para Manuel Pellegrini? ¿En qué es diferente el transcurso de la semana, los entrenamientos, las entrevistas como esta? No sé si el día a día cambia, ¿es diferente en qué? Bueno, se nota más que todo en el ambiente, sobre todo la cantidad de periodistas que llegan a los entrenamientos, la cantidad de entrevistas que hay que dar esta semana, en los sentimientos cuando uno está en la calle, ¿no es cierto? Lo que le expresa toda la gente del Betis, así que sin lugar a duda que el ambiente es especial, pero yo creo que la preparación hay que basarla más que todo justamente en tratar de funcionar con todo el corazón caliente por lo que se juega dentro del campo, pero con la cabeza fría, porque es un partido que muchas veces por cosas quizás extrafutbolísticas, penales, por exceso de ansiedad o tarjetas rojas, condiciona los resultados. Así que hay que tener, yo creo, la cabeza fría, pero de tener el corazón muy caliente para intentar ganar cada uno de los balones divididos. Y se plantea... No, ya no digo seguir en el Betis, que sé que eso no toca ahora, la cabeza está puesta en el derbi, pero me refiero que Pellegrini sigue por lo que veo y por lo que escucho, sigue absolutamente con fuerza, con ganas de seguir en los banquillos más tiempo, ¿no? Eso es lo que transmite, ¿no? De eso no tengo ninguna duda, mientras tenga la gana de estar, es cierto, y además creo que me exijo lo suficiente todos los días, igual que hace 10 o 15 o 20 años atrás. Ya veo que no cambia. Por ahora... Desde el punto de vista personal, no se ve que me pueda terminar esta carrera. A pesar que esta carrera al final a uno lo retira solo, cuando no tiene equipo ya tiene que retirarse, pero creo que por ahora no es ese el problema. Vale. ¿Y se ve más retirándose en Sevilla o retirándose en Chile? La verdad es que es difícil saber el futuro, así que en la medida que
que las cosas quizás estén bien. Yo estoy feliz aquí en Sevilla. Por otro lado, siempre he dicho que me gustaría en algún momento poder hacer un proceso de selección nacional, en la medida que haya también un proyecto importante para poder realizarlo. Así que trato de vivir el presente, y hoy día el presente es preparar el partido contra el Sevilla el día domingo. Sí, señor. Y que en estos años se ha visto la evolución del Betis y se ha visto la involución del Sevilla, ¿no? No sé cómo lo ve Pellegrini, desde que bastante tiene usted con lo suyo, pero es evidente que el Sevilla ha ido hacia abajo, un poco ahora mismo con una plantilla que, bueno, pues que no da la medida que daba hace unas temporadas, con un club en una situación un poco crítica. ¿Cómo ve usted, después de 5 años en el Betis, lo que está pasando en su máximo rival? Bueno, es difícil hablar de algo que uno no conoce solamente de la parte exterior, pero sin lugar a dudas que Sevilla de los últimos 2 años no es el Sevilla de los años anteriores, que estaba siempre peleando Champions, con plantel de Champions y haciendo cosas importantes. Estos 2 últimos años quizás, no sé los motivos, pero es un equipo que ya no está jugando Europa y que está en la medianía de hacia abajo de la tabla. Así que lo importante para mí es el Betis, y creo que en estos 5 años hemos tratado de colocar una mentalidad ambiciosa, de buscar siempre llegar lo más arriba posible, independiente de las condiciones económicas que se puedan haber, los jugadores que tienen que venderse, pero creo que ha habido un espíritu de equipo que los 5 años hemos estado buscando siempre objetivos importantes más que algo puntual. Bonita historia de tantos años, ¿y qué planteamiento mental tendría usted si llegara a esa posibilidad? No, la verdad es que por ahora no tenemos ningún tipo de conversación, tampoco sea el momento, mucho menos antes del derbi. En el descanso del partido le preguntaremos, en el descanso. Lo que yo sí estoy seguro, por lo menos del punto de vista personal, siento que las cosas a futuro hay que hacerlas con calma, con el convencimiento, y no dependiendo de un logro más o un logro menos, que un convencimiento en base a un trabajo que lo hemos podido hacer estos 5 años en un tiempo largo. Así que ya veremos a futuro cuál es la prioridad, tanto desde el punto de vista del club como mía, para intentar continuar. Como digo, 5 años para mí han sido muy buenos desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista personal, porque la verdad es que la gente del Betis me demuestra un cariño enorme. Pero estamos viendo un Antony que casi no nos tenía acostumbrado a ver en Inglaterra. Bueno, Antony es un caso bastante especial. Yo digo, los jugadores, cuando se paga 100 millones por ellos, no es por casualidad, tendría que haber demostrado cosas importantes como para llegar a esa cifra. Yo creo que dentro de eso no voy a analizar la etapa previa de Antony en el Manchester United, a pesar que casamos estar allá con el Manchester City también, conociendo lo que es el United, porque no me meto en esa institución, pero creo que llegó acá con el convencimiento de que él tenía que madurar. Quizás el mismo año de Manchester le pueden haber servido para buscar ya una madurez en un fútbol superior como es el fútbol aquí en Europa. Condiciones le sobran. Yo creo que más que demostrar su habilidad, creo que está demostrando su funcionalidad y ser un jugador práctico, como le digo. Hacer 2 o 3 cosas importantes en un partido demuestra lo buen jugador que es, más que buscar cosas raras con el balón. Y está más centrado en terminar bien la jugada, en sacar buenos centros, en buscar remate de gol. Así que, y involucrarse mucho también en el funcionamiento colectivo del equipo. Así que la verdad que primero me alegro mucho por él, porque es un jugador de mucha humildad, ¿cierto?, dentro de su valía, y por otro lado ha tomado el desafío como un desafío importante para seguir progresando en su carrera, que todavía es muy joven. Es mejor liga, lo dijo Lopetegui, que ha estado en España y le ha ido muy bien, sobre todo en el Sevilla. ¿Piensa lo mismo Pellegrini? Bueno, voy a hacerme cargo de las palabras de Julián Lopetegui, que lamento mucho. Bueno, el término de él en el West Ham fue muy parecido al mío. Ya, es verdad. Un club en que yo no he podido terminar mi contrato. Un club que al final llama por teléfono y te despide por teléfono. Un club complicado, sí, parece ser, parece ser. Un club muy popular, con una hinchada tremenda, con el cual también le guardo un gran cariño, pero que desgraciadamente, claro, tiene otros clubes por arriba de ellos, que no se ha podido afianzar como club, pero yo espero que en el tiempo lo hagan, porque esa hinchada sí se lo merece. Yo de la Premier he dicho siempre lo mismo. Para mí, gusto lejos, la mejor liga es la Premier, porque es la liga que primero hay un fútbol muy pasional, ¿cierto?, un fútbol muy directo, con jugadores que no tratan de estar permanentemente engañando al árbitro, sino que entienden que hay un espectáculo con 50.000 personas detrás y con millones de personas viéndola por televisión.
Por otro lado, también digo que la Liga Española es donde se juega el mejor fútbol técnicamente, y España lo demuestra a nivel de selección, a nivel de la Champions. Aquí se juega mejor fútbol que en Inglaterra, pero en Inglaterra es una liga mucho más de espectáculo, de gente que va a ver algo entretenido, que no hay ningún partido aburrido, que si el equipo va ganando 1-0 no se tiran todo el tiempo al piso ni para hacer falta, donde los árbitros están más tranquilos, donde no están presionados por el partido. Así que creo que como espectáculo es una liga impagable en el mundo y lo demuestra, ¿cierto? También todo lo que se paga por derecho de televisión. 16, Quique Sánchez Flores, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿A quién le darías tú el voto, hombre? No lo sé. Bueno, suele darse a los que más ganan, ¿no? Sí, eso sí. No ha habido tantos jugadores que hayan ganado la Champions y la Copa de Europa al mismo tiempo, ¿no? Pues yo entre esos sacaría a uno de ellos. Pues mira, pues tantos ha habido muy pocos. Que hayan ganado la Champions, la Liga y la Eurocopa, me sale Carvajal. Sí. Por eso. Por ahí van los tiros. Siempre han ido por ahí. Por ahí van los tiros. Grande, Quique. Pues nada. Un lateral derecho. Lateral derecho. Un lateral derecho dignificando al lateral derecho, ¿no? es que el debate era que ¿cómo le van a dar a Carvajal un Balón de Oro? Un lateral derecho no puede ganar un Balón de Oro, Quique. Pues ha habido espléndidos laterales derechos en la historia y es verdad que casi nunca a los defensas se les atribuye ese mérito, pero bueno, tenemos un ejemplo bien claro. Sí, señor. Va a parar, ¿no? Bueno, yo tenía clara mi decisión, pero yo desde fuera ahora lo que me queda es seguir apoyando a toda esta gente que he conocido. O sea, a mí yo no quiero que nadie me la razón de nada. Yo lo que quiero es que al Sevilla, sobre todo a los aficionados, les vaya fenomenal. He conocido muchos jugadores que siguen en el equipo. Lo que quiero es que dejen de sufrir. Quiero verles con unas caras distintas a chicos que todavía aprecio, que están ahí como Udel o como el propio Jesús Navas, Nilan, o sea, gente, Badé, o sea, muchos jugadores que se han portado, que está empezando, Quique, o sea, todos que se han portado francamente bien y que sumaron la temporada pasada. Lo que quiero es que les vaya bien y que el Sevilla, como gran equipo que es y como gran club, que resuelva sus conflictos y vaya fantásticamente para arriba. Ese tipo de decisiones, ¿no? Cuando tienes a los dos, posiblemente, no sé si los dos mejores jugadores del mundo en la banda izquierda y solo puedes poner a uno, pues hay que elegir, ¿no? Es una Ancelotti, Vinicius, que viene saliéndose ahí, o Mbappé, que donde mejor rindes ahí. Joder, pues a los dos no los puedes poner ahí, Quique. Sí, pero como Ancelotti siempre me ha parecido que es un gran mediador, que va resolviendo estos problemas según va pasando los partidos, es capaz de visualizarlo, de ver, de optimizarlo y luego resolverlo. A mí me parece que esto, si yo fuera a preocuparme por el Real Madrid, diría, bueno, tenemos a Ancelotti que esto lo ve y lo va a resolver. Obviamente se han juntado varias cosas. O sea, al final tienes tres extremos que están jugando por dentro. Claro. Con lo cual la amplitud, si la tomas con laterales, tanto por un lado como por otro, tienes una dificultad añadida para el desborde. Luego creo que el partido de la Supercopa creo que despistó mucho al Real Madrid que empezó la Liga. O sea, porque ese partido fue un partido donde el Real Madrid puso los 5 sentidos y además había un engrasador de todo que era Bellingham, que para mí fue el mejor jugador de la final de la Supercopa. Ese jugador fue el que mejor encontró a Mbappé durante la final. Fue el jugador que realmente mejor se relacionó con Mbappé. Entonces, te han quitado Bellingham, has bajado los niveles de atención, que también los has bajado, tal vez quizá por ser muy pronto, por ser Mallorca, por ser Las Palmas. Yo sé que no es un juicio que no se puede consentir, pero estas cosas pasan en fútbol. Y luego la pieza también de Toni Kroos, que también tienen que resolver cómo fluir por ahí, ¿no? ¿Te apetece Arabia, Qatar, Dubái y ese exotismo millonario que otros sí aceptan, Quique, o quieres Europa? Pues mira, yo ya he estado, no voy a ser ni hipócrita ni un cínico. Yo he hecho una entrevista hace muy poco para la televisión española, ayer, con Genaro Castro, y me ha preguntado algo parecido y le he dicho que yo ya he conocido y sé cómo funciona y he ido a esos mercados y probablemente en algún momento voy a volver a ir. ¿Por qué? Porque cuando yo voy no intento cambiar el país, son tradiciones que no está en mi mano cambiarlas, ni un poco, y son situaciones que me refuerzan mi economía. Por lo tanto, son dos aspectos que tengo clarísimos, y como yo por lo menos me siento entrenador donde voy, me siento entrenador, no cambio de método, no cambio de compañeros, no cambio absolutamente de nada, pues me siento un entrenador igualmente en cualquier parte del mundo. Pues sí. Yo quería preguntarte... Hipocresía cero en la respuesta. Sí, no.
Quique, ¿no te parece muy injusto esta moda, se ha puesto de moda, cargar contra Xavi porque se supone que con Xavi el asunto físico no se entrenaba, que más que entrenar, pues se tomaban unos berberechos, en fin, lo que fuera? ¿No te parece un poco injusto, sinceramente, hablando en serio, que se haga esta carga contra Xavi en contraposición a Hansi Flick, que al parecer pues le está poniendo es que estaría bien separar, ¿no? O sea, que claro, cada crítica positiva que haya para Hansi Flick no significa una crítica negativa para Xavi. Lo digo porque eso todos los entrenadores alguna vez nos ha pasado. O sea, yo cuando llegué a Getafe hace 3 años, parece que lo que yo hacía era maravilloso y que lo que hacía Michel estaba todo mal. Y eso ha pasado algunas veces, que me he ido yo de algún equipo y yo lo hacía regular o mal y el siguiente lo hacía fenomenal, y así pasa constantemente. Es que llega un momento en que las situaciones siempre son distintas, en las que llega Flick es una, en las que llega Xavi es otra, los jugadores tampoco son los mismos, las temporadas tampoco son iguales, o sea, cambia todo. Entonces, comparar en el tiempo, cuando el tiempo continúa rodando, me parece que es bastante injusto para todos. Correcto. Pues nada, no se puede contentar nunca a todo el mundo, y menos cuando sois entrenadores. Y si no, de todas formas habría escenarios que se pueden evitar, ¿eh? Eso, por ejemplo, de que esté el presidente de la Liga y esté un jugador del Atlético de Madrid justamente cómodo, en este momento intentando generar una escena idílica, pues a lo mejor no. Es verdad que no me he retirado. Porque no me he retirado, porque ya sé cómo soy. Ahora mismo es verdad que no sale nada y tampoco es que lo esté echando en falta. Pero sé que mañana sale algo que realmente me motive. Mira lo que te pasó cuando estabas con las vacas en Cantabria, ¿no? Te sonó el teléfono y te dijeron, te vienes para el Barça, que dijiste perdón. Si te cuento lo que pasó ese mes antes, cuando firmé por el Barça, que estuve a punto de marcharme a Egipto, estuve a punto de marcharme a otro equipo que ya había estado, en fin, fueron muchas cosas que sucedieron. O sea, por decir que no a esas dos otras cosas más de fútbol más exótico. Y había quien me decía, no te vayas porque puedes firmar por el Barça. Y yo decía, a ver, ¿cómo voy a firmar yo por el Barça? Pero ¿qué he hecho yo para firmar por el Barça? ¿Y firmaste? Y firmé. Y realmente casi me apeado, casi me había montado en el avión para ir a Egipto y al final... No estuvo mal el cambio. No. Egipto está muy bien, pero entrenar al Barça no se presenta todos los días, ¿no? Claro. ¿Y con el tiempo te compensó ir al Barça? Por supuesto que compensa, ¿no? Sí, ¿no? Siempre. Con todo lo bueno y lo malo y lo regular, ¿no? Para mí, yo como siento el fútbol y demás... yo entrenar al Barça es algo especial, ¿no? Es lo máximo que realmente para mí era poder entrenar a un equipo que juega como a ti te gusta, que no tienes que llegar y empezar a trabajar algo que no han hecho en ese sitio, y en el Barça pues es de donde he aprendido yo muchas cosas, ¿no? De lo que hago, ¿no? Realmente. No todo el mundo puede decir que ha entrenado al Barça y que ha tenido a Messi, ¿no? Sí, entrenar a Messi todos los días, entre otros, ¿no? Efectivamente. No todo el mundo lo puede decir. No, seguro que no, claro, pero... Es una experiencia, experiencia extraordinaria. Oye, ¿cómo terminó? Claro. Me acuerdo que en aquella época salió la noticia, y la contaste aquí en su momento también, del Barça, que al final hubo problemas con el pago en la época de Bartomeu. Estamos ya, no sé cuántos años han pasado. No sé si has terminado de cobrar todo lo del Barça. No, todavía no. Todavía es verdad que ha salido en prensa últimamente, después de esto de ¿Todavía no has cobrado todo lo del Barça? No, me queda un plazo que se va a cumplir ahora a final de mes. ¿A final de este mes de septiembre? Sí, 4 años después. Hay dos cuestiones. Una, que ellos reclaman que el despido sea procedente, sí. Con lo cual aducen una serie de causas por las que me despiden. Y entre esas causas, pues bueno, de hecho estuvieron allí 2 jugadores declarando en el juicio que fueron allí a decir barbaridades. Que yo, 2 jugadores del Villarreal. Sí. A los que tú habías entrenado a decir... Sí, Raúl Albiol y Dani Parejo. Estuvieron declarando los 2, diciendo pues que en el caso, no me acuerdo ahora de todo, pero vamos, en el caso de Raúl, pues... y de Dani, pues que habían hecho una pretemporada desastrosa, que no entrenábamos, a ver si el juez entendía que eso era así, para considerar el despido procedente. Exacto. Como que fácil, ¿no? Sí, Quiero bueno, decir que qué fácil sería si fuese así en todos los sitios, ¿no? De hecho... ¿Quién decide si tu pretemporada es buena o es un desastre? ¿Quién lo decide? Pues ahora lo tiene que decidir el juez.
tristemente. ¿no? Tendría que haber hecho la pretemporada el juez, ¿no? Para decidir que... Bueno, o sea, quiero decir, ¿en qué se basa? Bueno, sí, claro. No, ellos simplemente te dan ese pliego de cargos con la intención única y exclusiva de dilatar el pago y de alargar los plazos. Ellos saben que van a tener que pagar. Eso te iba a decir, estás Porque, convencido que claro, el juicio lo vas a ganar. ¿no? Sí, claro. Si es que todos los casos que ha habido desde 2010, no ha habido un solo caso que haya ganado un club a un entrenador. Ni uno. Ni uno. Bueno, es que antes no